Después de 15 días en el hospital, regresé y mi nuera se plantó en la puerta, diciendo con frialdad: «Mis papás ya se mudaron aquí, más vale que no los hagas sentir incómodos». Yo solo sonreí. Disfruten mientras puedan. Una semana después, el golpe que guardaba en silencio los dejó a todos en shock. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Iba sentada en el taxi, con la espalda adolorida y las manos temblando mientras apretaba mi viejo bolso de tela. 15 días internada, después de la cirugía de reemplazo de cadera, me habían dejado sin fuerzas. Esos días interminables en la habitación blanca del hospital, solo soñaba con volver a mi casa, el lugar que Guillermo, mi esposo, y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo. Pero nadie fue por mí, ni una llamada, ni una palabra de consuelo de Matías, mi hijo, ni de Esmeralda, mi nuera. Yo misma hice el papeleo de salida, empaqué mis cosas y pedí el taxi. Tenía el corazón pesado, pero me repetía: «Seguro están ocupados, seguro me esperan en casa». «¿A qué dirección, señora?», preguntó el chofer con voz monótona. «Número 14, calle Magnolia», contesté tratando de sonar tranquila. «La Casa Blanca, con reja verde». Él asintió sin decir más. Miré por la ventana, viendo pasar las calles conocidas de Puebla. Cada esquina, cada árbol me traían recuerdos. Cuando Guillermo y yo llevábamos a Matías a la escuela, o esas tardes sentados bajo el rosal en el jardín, riendo en familia. Ahora Guillermo ya no estaba, solo quedábamos Matías y su pequeña familia. Yo esperaba, aunque fuera un poco, que me recibieran con un abrazo, o al menos una sonrisa. El taxi se detuvo frente a la casa. Vi el portón entreabierto, sin candado como de costumbre. En el patio había una camioneta negra desconocida, estacionada justo donde Matías solía dejar la bicicleta de Sofía, mi nieta. Sentí un mal presentimiento, pero lo aparté, pensando que quizá era de alguna visita. Pagué al chofer. Bajé tambaleando con mi bolso en mano. El dolor de la cirugía aún me atravesaba. Cada paso pesaba como plomo. Empujé el portón, crucé el patio y quedé frente a la puerta de madera de siempre. Toqué suavemente, esperando. La puerta se abrió. Matías estaba ahí, alto, con la cara seria. Sus ojos, los mismos que antes me miraban con cariño de hijo, ahora solo mostraban distancia. Sonreí débilmente, tratando de ocultar la punzada en mi pecho. «Ya llegué, Matías», dije con voz ronca por el cansancio. Él no se movió, ni una sonrisa, ni un abrazo. «No puede entrar aquí», soltó seco, como hablándole a una desconocida. Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado. «¿Qué dijiste?», pregunté con la voz temblando, rezando para haber escuchado mal. Avancé un paso, intentando pasar, pero Matías bloqueó el camino. Entonces vi a Esmeralda detrás de él, con Sofía en brazos. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo, como evaluando un objeto viejo. Luego giró el rostro y gritó con la barbilla en alto: «¡Papá, mamá, salgan!». Del living salió Ramiro Domínguez, el padre de Esmeralda, con una copa de vino en la mano, caminando como si fuera dueño del lugar. Detrás venía Beatriz, su madre, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida que me heló la sangre. Yo aún no entendía nada cuando Esmeralda habló con voz helada: «Desde hoy, mis papás viven aquí, más le vale no incomodarlos. A partir de ahora, usted ya no vive en esta casa». Las palabras de ella fueron como un cuchillo directo a mi corazón. La miré con furia, y luego miré por encima de su hombro hacia adentro de la casa. Cerca del garaje había cajas de cartón apiladas. En cada una estaba escrito con marcador negro: LMV. Las iniciales de mi nombre, Luz María Villalobos. Mis cosas, los recuerdos que Guillermo y yo habíamos juntado toda la vida, tirados afuera como basura. Apreté con fuerza la manija de la puerta, luchando por no derrumbarme. «Esta es mi casa», dije con la voz entrecortada. «He dejado sudor y lágrimas para construirla. Ustedes no tienen derecho». Beatriz se acercó, con un tono burlón. «Ya nos encargamos de todo por usted. Sus cosas ya están afuera. Ahora no moleste más». La miré a los ojos, buscando un poco de humanidad, pero solo encontré desprecio.
Matías, mi hijo, el niño al que había abrazado, al que tomé de la mano en los días difíciles, estaba allí y me apartó de la puerta, sin una palabra, sin una pizca de duda. Esmeralda intervino, con la voz helada. No insista. Usted no puede volver aquí. Sofía, la pequeña de apenas 3 años, empezó a llorar a gritos en brazos de su madre. Su llanto me desgarraba el alma. Quise extender los brazos para abrazarla, decirle que su abuela estaba ahí, que nunca la dejaría sola, pero Esmeralda se la llevó adentro, cerrando la puerta de golpe. Matías me miró como si fuera la última vez, con los ojos vacíos, y luego se dio la vuelta. La pesada puerta de madera se cerró frente a mí. El estruendo resonó como si me hubieran clausurado el mundo entero. Me quedé paralizada en el umbral, con la luz del atardecer cayendo sobre las cajas apiladas junto al garaje. El golpe de la puerta aún retumbaba en mi cabeza, como un martillo rompiendo lo poco que quedaba de mi corazón. Doña Alma, la vecina que había vivido al lado de mi casa por más de 20 años, pasó lentamente. Se detuvo, me miró con lástima, como si quisiera decir algo, pero solo negó con la cabeza y siguió su camino. Quise llamarla, preguntarle si sabía algo, pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. Solo quedé ahí, sola, con las cajas que contenían toda mi vida, arrojadas como basura. Caminé arrastrando los pies hasta las cajas. Me dejé caer de rodillas y con manos temblorosas abrí una de ellas. Dentro, mi ropa estaba revuelta, mezclada con marcos de fotos familiares y objetos pequeños. Un cuenco de porcelana, regalo de bodas de mi madre, yacía ahí, con el borde roto. Lo levanté, mis dedos recorrieron la grieta y sentí cómo el dolor se expandía en mi pecho. No era solo un objeto, eran recuerdos, eran los días y noches que Guillermo y yo habíamos compartido construyendo nuestra vida. Abracé el cuenco contra mi pecho, mientras las lágrimas corrían por mi cara. «¿Por qué, Matías?», susurré, pero solo el viento me respondió. De pronto, la puerta principal se entreabrió. Levanté la vista, con un destello de esperanza, pensando que Matías había recapacitado, que correría a abrazarme, a pedirme perdón, a decirme que todo era un malentendido. Pero no, solo se quedó parado, con la mirada esquiva, y lanzó un fajo de papeles al escalón. «Este es el contrato de poder notarial. Lo firmaste tú misma», dijo con voz fría, sin emoción alguna. «Todo es legal, así que ni pienses en armar un escándalo». Con manos temblorosas, recogí los papeles, frágiles, pero pesados como una piedra sobre mi pecho. Mi firma estaba ahí, clara, la misma que había estampado cientos de veces. Pero al mirarlos bien, me quedé helada al recordar que los había firmado en el hospital, antes de la cirugía, cuando apenas podía incorporarme. Esmeralda me los había dado, sonriendo con dulzura, y me dijo que eran formularios de seguro para que el hospital pagara los gastos. «Fírmelos, suegra, yo me encargo de todo», me dijo con una voz tan dulce como la miel. Y yo le creí. Puse mi firma sin leer una sola línea, porque pensé que era mi nuera, que era familia. El papel decía claramente: poder para entregar todos los bienes y finanzas a Matías Villalobos y Esmeralda Domínguez. La casa en la calle Magnolia, el dinero que había ahorrado toda mi vida, todo lo que Guillermo y yo construimos con tanto esfuerzo, ahora les pertenecía a ellos. Levanté la mirada y vi a Ramiro en la puerta, encogiéndose de hombros como si todo fuera obvio. «¿Ve? Todo es legal», dijo con un tono aceitado, como de comerciante. «Ahora usted ya no tiene nada que ver con esta casa». Beatriz, la madre de Esmeralda, estaba detrás de él, moviendo la cabeza con un aire de lástima, pero en sus ojos, fríos y llenos de desprecio, estaba la verdad. No me tenía compasión, se estaba burlando de mí, una mujer vieja, débil, traicionada por su propio hijo. Traté de mantenerme firme, pero mi voz temblaba cuando pregunté: «¿Y qué pasa con mis ahorros? Sin dinero, ¿cómo voy a vivir?». Miré directo a Matías, con la esperanza de que al menos él hablara, que dijera algo para defender a su madre. Pero Matías solo bajó la cabeza, en silencio, como una sombra. Esmeralda volvió a aparecer, ya sin Sofía en brazos, caminando segura como quien gana una batalla.
Usted ya no tiene capacidad para manejar las finanzas, dijo con una voz dura como cuchillo. Por eso decidimos guardar ese dinero para el bien de la familia. ¿El bien de la familia? Esa palabra en su boca fue como una bofetada más. Familia, para mí, eran las cenas juntos, las risas de Sofía cuando yo la empujaba en el columpio del jardín. ¿Y para ella qué significaba? ¿Arrebatarme todo lo que tenía? Ramiro le dio una palmada en el hombro a Matías, indicándole que cerrara la puerta. Yo lo miré, suplicando aunque fuera una señal, un destello de arrepentimiento, cualquier cosa que me recordara al hijo que alguna vez amé. Pero él solo inclinó la cabeza y empujó la puerta hasta cerrarla. El portazo retumbó, cortando la última chispa de esperanza dentro de mí. Abracé con fuerza la caja de cartón, sintiendo que el mundo entero se me venía abajo. Mis piernas flaquearon. El dolor de la cirugía me atravesó, pero nada se comparaba con el dolor en mi corazón. Había perdido la casa, el dinero y ahora a mi único hijo. Arrastré los pies hasta la esquina, el viento helado de la tarde borrando las lágrimas de mis mejillas. Llamé a un taxi, con la voz tan ronca que el chofer tuvo que preguntar: ¿Qué dijo, señora? Lléveme a un hotel pequeño, cualquiera, respondí, ya sin fuerzas para pensar más. Mientras el coche arrancaba, volteé a mirar la casa por última vez. La reja verde, la puerta de madera y los rosales del jardín, todo quedaba reducido a un recuerdo. El taxi se detuvo frente a un hotelito en el centro de Puebla. Las luces de neón parpadeaban sobre un rótulo apagado que decía Magnolia Real. Bajé tambaleándome, abrazando la caja de cartón que guardaba los pedazos rotos de mi vida, con las piernas todavía temblando después del golpe de ser echada por mi propio hijo y su esposa. El chofer me miró con un poco de curiosidad, pero yo solo asentí para agradecerle y seguí mi camino. No quería que nadie me viera llorar. No quería lástima de nadie. Ya había perdido demasiado, pero el orgullo era lo último que aún me quedaba. En la recepción, recibí la llave de mi habitación, un cuarto pequeño en el tercer piso. El recepcionista, un muchacho joven con una sonrisa amable, al verme tambalear cargando la bolsa del hospital y la caja de cartón, corrió a ayudarme. «Déjeme cargarla, señora», dijo con voz llena de entusiasmo. Sonreí débilmente, sintiendo un pequeño calor en el pecho por esa bondad inesperada en medio de la tormenta de mi vida. Cuando la puerta de la habitación se cerró, dejé la caja en el suelo y me senté en el borde de la cama, mientras una sensación de agotamiento me envolvía. El cuarto pequeño, con paredes pintadas de beige y un ligero olor a desinfectante, era un recordatorio de que ahora solo era una extraña en mi propia vida. Abrí la caja, mis manos temblaban mientras sacaba lo que había dentro. Apareció una foto vieja, tomada en mi boda con Guillermo, más de 30 años atrás. Su sonrisa radiante, el saco un poco grande en los hombros y mis ojos brillando de esperanza por un futuro feliz. La esquina de la foto estaba quebrada, como mi propio corazón en ese momento. Puse la foto sobre la mesa, la acaricié suavemente y susurré: «Guillermo, si estuvieras aquí, ¿qué harías?». Pero solo el silencio respondió. Tomé el celular, respiré hondo y marqué el número de Teresa Andrade, la única amiga en la que aún confiaba, la que me había prometido que siempre estaría a mi lado pasara lo que pasara. «Luz, ¿qué sucede?». La voz de Teresa sonó al otro lado de la línea, cálida pero llena de preocupación. Pude escuchar también sus pasos apresurados, como si ya sintiera que algo andaba mal. «¿Puedes venir al Hotel Magnolia Real, número 128 en Colonia San Ángel, ahora mismo?», le dije, tratando de mantener la calma. «No olvides traer la carpeta que te di el año pasado». Ella no preguntó nada más, solo contestó con firmeza: «Voy para allá». Esa decisión en su voz me hizo sentir como si una chispa de luz se encendiera en medio de la oscuridad. Una hora después, Teresa apareció con su maletín de cuero viejo en la mano. Entró al cuarto, lo dejó sobre la mesa, abrió el seguro y sacó una carpeta bancaria que yo le había confiado el año pasado, después de que Guillermo muriera. «Luz, pedí al banco que lo revisara», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban inquietud. «Hay retiros ilegales mientras estabas en el hospital. Más de 4 millones de pesos desaparecieron. ¿Qué pasó?». Sentí un nudo en la garganta y tuve que sentarme para no caerme. 4 millones de pesos.
el dinero que Guillermo y yo habíamos ahorrado toda la vida, desde los días de trabajo duro en el taller de costura, las noches en vela cuidando a Matías cuando enfermaba, las veces que nos privamos de comida para comprarle libros. Todo se había esfumado. Le conté todo, cada detalle doloroso. La puerta cerrándose de golpe frente a mí, las cajas apiladas y las palabras frías de Esmeralda diciendo que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis finanzas. Cada palabra que pronunciaba era como una puñalada al corazón, pero tenía que hablar, tenía que hacer que Teresa entendiera que había sido traicionada por mi propia familia. Teresa escuchó sin interrumpir, pero noté cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa y sus ojos se encendían de furia. Cuando terminé, se sentó frente a mí y dijo con voz segura: «Entonces no solo se quedaron con la casa, también vaciaron tu dinero. ¿Matías tenía la clave de tu banco?». Asentí, con la garganta seca. Le pedí que cambiara la contraseña cada cierto tiempo desde que Guillermo murió. Yo pensé que siendo mi hijo podía confiar en él. Mi voz se quebró y las lágrimas volvieron a caer. Le había entregado todo a Matías porque confiaba en que él me cuidaría, como yo lo cuidé todos esos años. Y sin embargo, usó esa confianza para robarme todo. Teresa abrió la laptop, tecleó rápido y luego giró la pantalla hacia mí. Apareció una lista de transacciones bancarias, sumas grandes transferidas a una empresa llamada Domínguez Inversiones. «Esta empresa está registrada a nombre de don Ramiro Domínguez», dijo Teresa, señalando con el dedo la pantalla. «No es casualidad, Luz. Después de investigar, descubrí que la familia Domínguez ha comprado muchas propiedades últimamente, todas en tu colonia». Apreté el borde de la mesa, las uñas hundiéndose en la madera. La colonia Magnolia, donde había vivido más de 30 años, donde conocía el nombre de cada vecino, cada árbol. Esas casas no eran solo bienes raíces, eran la vida de personas como doña Herrera, don Beltrán, quienes habían compartido conmigo alegrías y tristezas por tantos años. ¿Qué habían hecho ellos para terminar en este juego sucio? «¿Qué quieren?», pregunté, la voz temblando de rabia. «¿Se llevaron mi casa, mi dinero y ahora también toda la colonia?». Teresa me pasó una botella de agua. Su mirada se suavizó, aunque seguía firme. «No lo vamos a permitir, pero primero tenemos que entender todo su juego». A la mañana siguiente, apenas salió el sol, ya iba sentada en el coche de Teresa, rumbo a la notaría en el centro de Puebla. Esa noche casi no dormí, mi cabeza dando vueltas con recuerdos de Matías, de Esmeralda y de la mirada de desprecio de Ramiro y Beatriz. Pero el dolor empezaba a dejar paso a la determinación. Ya no era la mujer débil que se quedaba callada frente a la puerta de su casa. Tenía que pelear, no solo por mí, sino también por vecinos como doña Herrera, arrastrados por la codicia de los Domínguez. Teresa conducía, atenta a la carretera, pero cada tanto me lanzaba una sonrisa de ánimo. «Hoy vamos a descubrir la verdad, Luz», me dijo con firmeza. Asentí, apretando la bolsa de tela vieja donde guardaba la foto de Guillermo, como si fuera un amuleto. La notaría estaba en un edificio antiguo, con paredes pintadas de amarillo pálido y un aire impregnado de papel viejo y tinta. Teresa mostró su credencial de abogada, cruzó unas palabras con un empleado conocido y nos hicieron pasar a un cuarto pequeño, donde un legajo grueso ya nos esperaba sobre la mesa. El empleado, un hombre de mediana edad con lentes redondos, empujó el expediente hacia nosotras. «Estos son todos los movimientos de bienes raíces en la colonia Magnolia durante el último año», dijo con tono monótono. Abrí el expediente. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Aparecían contratos de compraventa uno tras otro, todos con Domínguez Inversiones como comprador. Me detuve de golpe al ver la firma temblorosa de doña Herrera. Recordé sus ojos tristes el día que me echaron de mi casa, cuando murmuraba que pronto tendría que mudarse. «La engañaron», dije con la voz rota. Doña Herrera jamás vendería su casa si supiera la verdad. Teresa dio un golpe suave con los dedos en la mesa, su mirada afilada. «Anoche investigué en internet», dijo. «Parece que están acaparando terrenos porque esperan que el gobierno apruebe un nuevo plan de urbanización. Si lo autorizan, el valor de la tierra se multiplicará por 10.
Sus palabras fueron como un rayo atravesando la neblina de mi cabeza. No era solo mi casa, era un complot mucho más grande, dirigido contra toda la colonia Magnolia. Cerré el puño, las uñas clavándose en mi palma. Entonces tenemos que detenerlos, respondí con más firmeza de la que esperaba. Antes de que lo legalicen todo. En el camino de regreso de la oficina, sonó el teléfono de Teresa. Ella contestó con voz seria. «¿Jorge, hay algo nuevo?» Del otro lado estaba Jorge Altamirano, un funcionario de nivel medio en Seduví, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ciudad de México, quien había estudiado Derecho en la misma generación que Teresa. «Domínguez Inversiones está solicitando un permiso para construir un centro comercial», dijo Jorge con voz baja pero apurada. «El expediente está pendiente de aprobación. Si lo autorizan, tendrán el control total del terreno». Teresa frunció el ceño y me miró de reojo. «Gracias, Jorge. Mantente en contacto». Colgó y se volvió hacia mí. «Si les aprueban, vas a perder la oportunidad de recuperar cualquier cosa, Luz». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Creí que ya estaba preparada para enfrentar la verdad, pero la idea de perder la casa para siempre me apretó el corazón. Esa casa no era solo un lugar para vivir, era el refugio de los recuerdos con Guillermo, con Matías de niño, con los días en que reíamos juntos en el jardín de rosas. No podía permitir que me lo arrebataran todo. «¿Qué hacemos entonces?», pregunté, con la voz temblorosa, pero decidida. Esa tarde nos sentamos en una cafetería abarrotada en el centro de Puebla. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el bullicio de las conversaciones, pero yo solo prestaba atención a la pantalla de la laptop de Teresa. Ella desplegó un árbol genealógico de la familia Domínguez y fue señalando cada nombre. «Parece que Esmeralda es la que lleva las riendas», dijo. «Tiene un título en economía, trabajó en una inmobiliaria grande antes de casarse con Matías. Ramiro y Beatriz son solo fachada. Ellos aparecen en los papeles, pero Esmeralda es quien diseña todo el plan». Me quedé en silencio, con su imagen clavada en mi mente. Recordé el momento en que se plantó en la puerta de mi casa con Sofía en brazos, echándome sin dudar, sin un asomo de remordimiento. Recordé también cuando fue al hospital, me puso un fajo de documentos enfrente y me sonrió con dulzura. «Firme, mamá, es solo una solicitud del seguro». En aquel momento estaba tan débil que no pude leer. Confié y firmé. Y ahora entendía. Era una trampa planeada desde antes. Ella me engañó, dije con un nudo en la garganta. La traté como a una hija. Teresa puso una mano en mi hombro. Su mirada era suave pero firme. «Si estás de acuerdo, puedo contactar al agente Morales de la PFM», dijo. «Lo conozco de un caso anterior. Es confiable y sospecho que su plan va más allá de adueñarse de tu casa. Pero tienes que estar lista, Luz. Ser la testigo principal no es sencillo». La miré directo a los ojos, sintiendo una llama encenderse en mi pecho. «Quiero recuperarlo todo», respondí sin vacilar. «La casa, los bienes y también la justicia para mis vecinos. No voy a dejar que sigan lastimando a nadie más». Teresa sonrió con orgullo. «Entonces empecemos de una vez». Esa noche volví a la habitación del hotel, que ya empezaba a resultarme más familiar. Me senté a la mesa, abrí un cuaderno viejo y comencé a escribir cada detalle que recordaba de Matías, Esmeralda, Ramiro y Beatriz. Anoté cada vez que hablaban de dinero, cada mirada extraña de Esmeralda cuando preguntaba por mis cuentas, cada visita de Ramiro y Beatriz con su aire de superioridad. Recordé una noche, meses atrás, cuando Esmeralda estaba en la mesa del comedor, revisando su teléfono y murmurando con Matías sobre una gran oportunidad. En ese momento pensé que hablaban de negocios. Hoy comprendía que era cuando habían empezado a tenderme la trampa. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno y saqué la foto de Guillermo del bolso. Encendí una pequeña vela y la puse junto a su retrato. La luz temblorosa iluminó su rostro bondadoso, como si me mirara, dándome consuelo. «Si me ves, por favor dame fuerzas», susurré, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Recordé las palabras que él solía decir cuando estaba vivo. «Luz, eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te derrumbe». Apreté el puño, respiré hondo. No me iba a derrumbar. No hoy,
ni nunca. La noche siguiente, cuando la débil luz de la luna entraba por la ventana del hotel y caía sobre la mesa donde yo estaba sentada, mis manos temblaban al sostener la pulsera que Teresa acababa de darme. Parecía una joya común, pero dentro llevaba un diminuto micrófono oculto con tanta habilidad que tuve que mirarlo con cuidado para darme cuenta. Teresa estaba frente a mí, con la mirada seria pero llena de confianza. «Luz, este plan es peligroso», dijo con voz grave. «Vas a entrar a la casa, a ver si la familia Domínguez deja escapar algún descuido. Pero no dejes que sospechen. Si ves que hay riesgo, aprieta este botón». Señaló un pequeño punto en la pulsera. «La señal llegará directo a mí y al agente Morales». Asentí, tragando con esfuerzo el nudo de miedo en mi garganta. La idea de volver a esa casa, el lugar que alguna vez llamé hogar, ahora tomado por estafadores, me hacía latir el corazón con fuerza. Pero no tenía otra salida. Tenía que encontrar pruebas, tenía que desenmascarar su plan, no solo por mí, sino también por vecinos como la señora Herrera, a quienes estaban llevando a la desesperación. Me puse un abrigo amplio, escondí la pulsera bajo la manga y miré a Teresa. «Estoy lista», dije, aunque por dentro no estaba segura de tener el valor suficiente. Casi a medianoche, alquilé un auto viejo a un chofer conocido de la esquina. Le pedí que me dejara al final de la calle Magnolia, donde la tenue luz de los postes apenas alumbraba. Mi casa apareció en la oscuridad, con la sala todavía iluminada, y la camioneta negra de Ramiro estacionada frente a la reja, como una provocación. Respiré hondo, bajé del coche, sintiendo que entraba en una batalla que no sabía si podía ganar. Siguiendo las indicaciones del agente Morales de la PFM, avancé por el callejón que daba al patio trasero, el mismo por donde Matías solía colarse cuando era adolescente y olvidaba las llaves. En aquel tiempo lo regañaba por descuidado, pero ahora ese mismo camino era mi única entrada hacia la justicia. La puerta trasera de la cocina estaba entornada, lo suficiente para que escuchara voces desde dentro. Me pegué a la pared, el corazón golpeándome en el pecho, tratando de contener la respiración. Dentro, Ramiro estaba sentado en la mesa del comedor, con un fajo de documentos gruesos frente a él. Hablaba con un tono calculador. «El nombre de Luz María nos dará acceso a un crédito de 5 millones de pesos. Con una firma falsa más, el banco no sospechará». Beatriz, a su lado, levantó su copa de vino y asintió con una sonrisa burlona. «Ella ya no sirve para nada», dijo con desprecio. «Con unas cuantas firmas más, tendremos todo». Sentí la sangre hervir, pero me obligué a mantener la calma. Deslicé la mano hasta la pulsera y apreté el botón de grabación. Un leve clic sonó y recé para que alcanzara a registrar cada palabra. Lo que decían eran cuchilladas al corazón, pero también eran las pruebas que necesitaba. Me quedé inmóvil, conteniendo el aire, escuchando cada frase. De pronto sonó el celular de Ramiro. Puso el altavoz y la voz de Esmeralda llenó la habitación, fría pero con un dejo de nerviosismo. «Papá, Matías sigue dudando. Le dije que no hay vuelta atrás, pero repite que no quiere hacerle daño a mamá. Yo me encargo». Ramiro gruñó. Su mano golpeó con fuerza la mesa. «No tiene derecho a elegir, Esmeralda. Oblígala a hacerlo. Si traiciona, la tiraremos como hemos hecho con los demás». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Quiénes eran los demás? ¿Cuántas personas más habían sido destruidas por ellos, como la señora Herrera, como yo? Y Matías, mi hijo, ¿lo estaban obligando o realmente había elegido ponerse de su lado? Quería creer que no lo hacía a propósito, que en algún rincón de él todavía quedaba algo de conciencia, pero el dolor en mi interior no me dejaba albergar demasiadas esperanzas. Contuve la respiración, el corazón me golpeaba en el pecho, tratando de grabar cada palabra que decían, pero cuando di la vuelta para retirarme, mi pie tropezó con una maceta pequeña en el patio trasero. Un crack sonó en la oscuridad, leve pero suficiente para romper el silencio. Ramiro se giró bruscamente. Su mirada afilada como cuchillo se deslizó por la rendija de la puerta. «¿Quién anda ahí?», gritó, con voz cargada de amenaza. Entré en pánico, retrocedí rápido hacia la salida,
pero mis piernas aún débiles tras la cirugía me hicieron más lenta de lo que quería. Antes de que pudiera huir, Ramiro salió disparado. Su mano enorme me atrapó la muñeca, apretando tan fuerte que tuve que apretar los dientes para no gritar. ¿Te atreviste a volver, Luz María?, rechinó, con los ojos encendidos. El olor a alcohol de su aliento me golpeó la cara, haciéndome querer retroceder, pero me sujetaba con fuerza, sin darme oportunidad de escapar. El dolor en mi muñeca se expandía, punzante, como si Ramiro quisiera triturarme los huesos. Apretaba más, arrastrándome hacia la sala, con la mirada ardiendo de amenaza. ¿Quieres morir, Luz María?, rugió, su voz grave y cortante como una navaja. Beatriz estaba detrás, con el rostro pálido, la copa de vino temblando en su mano, pero no intervino, solo me observaba como a un animal atrapado. Yo apreté los dientes, intentando girar la muñeca para presionar el botón de señal en el brazalete que Teresa me había dado. Mis dedos alcanzaron el botón, pero no sabía si lo había activado o no. En ese instante, solo supe rezar, rogar porque Teresa y el agente Morales recibieran la señal antes de que todo empeorara. Ramiro alzó la mano, dispuesto a darme un golpe. Cerré los ojos, preparada para el dolor, pero justo en ese momento, el sonido de una sirena policial retumbó en la calle, agudo y cortante, desgarrando la noche. Las luces azules y rojas parpadearon por la ventana, iluminando el rostro aterrado de Beatriz. La copa de vino se le resbaló de las manos, estrellándose contra la alfombra, y el líquido rojo se esparció como sangre. Ramiro me soltó, retrocedió un paso, sus ojos buscando con ansiedad la salida. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe. El agente Morales irrumpió, seguido de 2 policías de la PFM, armas en mano, su voz fría resonando. Ni un movimiento, las manos en alto. Me quedé allí, con el corazón retumbando y las piernas temblando, pero ya no de miedo, sino de alivio. Habían llegado. La señal había funcionado. Ramiro retrocedió otro paso, levantó las manos, aunque sus ojos seguían helados, calculando una salida. Beatriz chilló, con voz aguda. ¿Qué hacen aquí? Esta es nuestra casa. Pero Morales no le prestó atención. Hizo una seña a un policía para que se acercara y esposara a Ramiro. El chasquido metálico resonó cuando las esposas cerraron sobre sus muñecas, y sentí cómo un peso enorme se desprendía de mi pecho. Señalé el fajo de documentos sobre la mesa del comedor. Mi voz temblaba, pero salió clara. Las pruebas están ahí. También tengo grabaciones. Un oficial se acercó, recogió con cuidado los documentos y los guardó en una bolsa de seguridad. Miré esas hojas, recordando las firmas falsas, las conspiraciones tramadas en la misma casa que yo había levantado con sudor y lágrimas. Cada papel era como una puñalada, pero ahora se convertirían en el arma con la que recuperaría la justicia. En medio del caos, una silueta apareció desde la escalera. Matías, mi hijo, estaba ahí con la pijama arrugada, el rostro pálido como si todavía no entendiera lo que estaba pasando. Me miró a mí, de pie en la sala, y luego a sus suegros esposados que eran llevados hacia afuera. Sus ojos se abrieron de par en par, confundidos, como un niño sorprendido haciendo algo prohibido. Yo lo miré fijo, sin decir una palabra. El corazón me dolía como si lo cortaran en pedazos. Quise gritar, preguntarle por qué me había traicionado, por qué permitió que me sacaran de mi propia casa. Pero me contuve, me quedé parada ahí, con la misma frialdad con la que él me miró aquel día en que me echaron. Morales dio la orden. Llévenlos al carro. 2 se quedan a vigilar la casa. 2 policías escoltaron a Ramiro y a Beatriz hacia afuera, sus pasos mezclándose con el eco de las sirenas. Beatriz aún forcejeaba, gritando: «Ustedes no tienen derecho, no hicimos nada malo». Pero Ramiro guardaba silencio, con la mirada baja, como si supiera que su juego había terminado. Yo me quedé quieta, observando cómo los sacaban, con la sensación de que un huracán había pasado, dejándome en una calma dolorosa. Teresa apareció por la puerta principal, caminó rápido hacia mí y me puso una mano en el hombro. «Luz, lo hizo muy bien», dijo con una voz cálida y orgullosa. «De aquí en adelante todo será distinto». Asentí,
aunque en mi interior no estaba segura de que fuera cierto. Miré las luces rojas y azules parpadear en el patio y escuché las patrullas alejarse. Era una victoria, lo sabía, pero ¿por qué me sentía tan pesada por dentro? Había recuperado la casa, al menos por ahora, pero ¿y Matías? Mi hijo, el que había sido todo para mí, estaba a solo unos pasos de distancia y al mismo tiempo tan lejos como un océano. Volví a mirarlo. Seguía en la escalera, con las manos apretadas al barandal, la mirada perdida entre mí y el suelo. «Mamá», murmuró con la voz ronca, pero no dijo más. Yo quise acercarme, abrazarlo como cuando era niño, decirle que lo amaba a pesar de todo, pero no pude. El dolor de la traición era demasiado grande, como una herida abierta. Solo negué con la cabeza y me di la vuelta, dejándolo allí, atrapado en su propio silencio. Morales regresó y me miró con seriedad, aunque con algo de compasión. «Señora Villalobos, necesitaremos que usted sea la testigo principal», dijo. «Lo que grabó y este expediente serán pruebas clave, pero le advierto, este caso puede ser más complicado de lo que pensamos». Yo asentí, con voz firme. «Estoy lista. Quiero que paguen, no solo por mí, sino por todas las personas a las que dañaron». Al salir de la casa, volteé una última vez. La sala, donde solía contarle historias a Matías, donde Guillermo reía a carcajadas jugando cartas con sus amigos, ahora era solo un espacio frío y oscuro. Crucé la puerta. La luz de la calle iluminó mi rostro, mezclándose con las lágrimas que no pude contener. Teresa me tomó de la mano y me llevó a su coche. «Fue muy valiente, Luz», me dijo. «Guillermo estaría orgulloso de usted». No respondí, solo miré por la ventana mientras la calle Magnolia quedaba atrás en la oscuridad. Sabía que esto apenas empezaba. La red de la familia Domínguez había quedado expuesta en parte, pero aún quedaban Matías, Esmeralda y otros secretos ocultos. A la mañana siguiente, la luz tenue entraba por la ventana del auto de Teresa, iluminando mi cara sin lograr borrar el frío en mi interior. Permanecí en silencio, abrazando la vieja bolsa de tela donde guardaba la foto de Guillermo, lo único que me quedaba de aquellos días felices. Teresa manejaba. De vez en cuando me miraba de reojo, con preocupación pero también con decisión. «Hoy no será fácil, Luz», dijo con voz grave, «pero ya llegó hasta aquí. Vamos a terminar con esto». Yo asentí sin hablar, pero en mi interior sabía que no podía retroceder. No después de todo lo que había vivido. Llegamos a la sucursal de la PFM en Puebla, un edificio gris con pasillos largos y el eco de pasos resonando. El agente Morales nos esperaba en una sala pequeña, con un mapa del barrio Magnolia extendido sobre la mesa. Señaló las marcas rojas que identificaban cada casa ya transferida a la empresa Domínguez Inversiones. «No solo la engañaron a usted, señora Villalobos», dijo Morales, con voz seria pero cargada de indignación. «Esto es una red de fraude organizada. Han apuntado a decenas de personas en el barrio, aprovechándose de la confianza y la falta de información para robar casas y terrenos. Necesitamos detener a toda esta red». Miré el mapa. Las marcas rojas parecían heridas sangrantes en el vecindario que alguna vez había amado. Cada marca era una historia, una familia empujada a la desesperación. Pensé en la señora Herrera, en su mirada triste cuando habló de tener que mudarse. Pensé en don Beltrán, el vecino que solía traerme pan dulce en cada fiesta. Todos ellos eran víctimas, como yo. «Voy a ayudar», dije con firmeza. Morales deslizó un papel de compromiso de cooperación hacia mí. Firmé mi nombre. Cada trazo era una promesa de que no permitiría que siguieran lastimando a nadie más. Por la tarde, un convoy de la PFM se acercó en silencio al barrio Magnolia. Iba en el coche de Morales, con el corazón latiendo fuerte al ver aparecer mi casa a lo lejos. El portón de hierro verde seguía allí, pero ya no era la entrada a un hogar, sino al campo de batalla que me tocaba enfrentar. Morales me miró y habló con tono grave. «Usted irá con nosotros para identificar la propiedad y a las personas dentro. Si en algún momento no se siente bien, solo dígalo». Asentí, intentando mantener la calma, aunque por dentro sabía que estaba a punto de enfrentar lo más doloroso: ver a Matías y Esmeralda siendo arrestados.
Cuando el coche se detuvo, vi a Matías en el porche, mordiéndose las uñas, con un gesto nervioso. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Al mirarlo, el corazón se me encogió. Era el hijo que había criado, al que había amado más que a mí misma, pero también era el que se quedó en silencio cuando me echaron de la casa, el que no dijo nada cuando Esmeralda declaró que ya no pertenecía allí. Quise correr hacia él, preguntarle por qué, pero me contuve, obligándome a mantenerme erguida, sin dejar que la emoción me venciera. La puerta principal se abrió de golpe. Esmeralda salió cargando a Sofía en brazos, con la misma expresión confiada de siempre. Pero al verme, sentada en el coche junto a la policía, esa seguridad se desmoronó. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se encendieron de furia. «¿Qué demonios hace aquí, Luz?», gritó con voz aguda que retumbó en el patio. «¿Cómo se atreve a traicionar a la familia?». Esa palabra en su boca me arrancó una risa amarga. ¿Familia? La familia no expulsa a una suegra de su casa, no le arrebata todo lo que tiene. Bajé del coche, enderecé la espalda y la miré directo a los ojos. La familia para mí dejó de existir en el momento en que me cerraste la puerta en la cara aquel día. Dije con voz calmada pero cortante. Mis palabras fueron como un cuchillo. Vi cómo retrocedía, abrazando más fuerte a Sofía. Morales hizo una señal, y 2 agentes se abalanzaron para sujetar a Esmeralda. Ella forcejeó, gritando, «No tienen derecho, soy madre de una niña». Pero el chasquido de las esposas la interrumpió. Los vecinos comenzaron a reunirse alrededor de la casa. Los murmullos y señalamientos crecieron hasta formar un murmullo caótico. Sofía, mi pequeña, lloraba desconsolada al ser separada de su madre. Una oficial la tomó con cuidado y la llevó a otro coche rumbo a la institución de protección infantil. Su llanto me desgarró el alma. Quise correr, abrazarla, prometerle que la protegería, pero no podía. No en ese momento. Me quedé quieta, mirando cómo su diminuta silueta desaparecía detrás de la puerta del coche. Matías seguía ahí, en el escalón del porche, como una estatua de piedra. Su mirada estaba perdida, oscilando entre mí y los policías. Cuando uno de ellos se acercó y le puso las esposas, vi sus hombros temblar, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Sentí el corazón desgarrarse. Ese era el hijo que yo había dado a luz, al que había abrazado, por quien había sacrificado mi vida entera. Y ahora estaba ahí, esposado como un criminal, y yo no podía hacer nada para cambiarlo. Me giré, sin querer que viera mis lágrimas, sin querer que supiera que, a pesar de todo, yo aún lo amaba. La multitud de vecinos se hacía cada vez más grande. Los murmullos crecían. La señora Herrera se acercó a mí. Con las manos temblorosas tomó las mías. «Gracias, Luz», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Usted hizo lo que nosotros no nos atrevimos a hacer, salvar a todo el barrio». Yo solo asentí, incapaz de decir palabra, con la garganta cerrada. Miré alrededor y vi rostros conocidos. Don Beltrán, doña Elena, las personas que habían vivido junto a mí tantos años. Todos me miraban con gratitud mezclada con tristeza. Sabían lo que yo había perdido para llegar a este día. Subí al coche junto a Morales, el corazón aún golpeando con fuerza mientras la sirena resonaba por toda la calle Magnolia. Media hora después, ya estaba sentada en la fría sala de la sede de la PFM en Puebla. El agente Morales se paró frente al escritorio y dejó caer una carpeta gruesa. El golpe seco me hizo dar un brinco. «En la caja fuerte de don Ramiro encontramos esto», dijo con voz grave pero afilada, como si también tratara de contener su rabia. Bajé la vista, con las manos temblorosas abrí la carpeta, y sentí que el corazón se detenía al reconocer que eran copias de mi historial médico. Cada día que pasé en cuidados intensivos, cada medicamento recetado, cada nota de los doctores, todo estaba ahí, anotado con precisión, como un diario de mis días luchando contra el dolor y la fragilidad. ¿Cómo es que ellos tenían esto?, pregunté con la voz quebrada, sintiendo como si alguien me apretara la garganta. Morales empujó otro fajo de papeles hacia mí, su mirada severa.
Hay pruebas de que la enfermera Soledad Márquez, quien la atendió durante su recuperación, recibió dinero de Esmeralda, dijo. Ella alteró a propósito las dosis de medicamento, provocándole una infección leve para que permaneciera más tiempo hospitalizada. Sus palabras fueron como una explosión en mi cabeza. Me quedé mareada. Tuve que aferrarme al borde del escritorio para no desmoronarme. Los recuerdos de aquellos días en el hospital regresaron de golpe. Las veces que Soledad llegaba, me inyectaba sin mirarme a los ojos, siempre apurada, como si quisiera huir. Yo había pensado que solo estaba ocupada, pero en realidad era parte del complot. Pasé las páginas, el corazón acelerado, hasta encontrar una póliza de seguro de vida. La fecha de cambio de beneficiario era de hace 6 meses, y el beneficiario era Matías Villalobos, mi hijo. Mi firma aparecía claramente en el documento, pero la letra torcida y temblorosa no era la misma de siempre. «Esa no es mi firma», susurré con la voz ahogada. Miré a Morales, esperando que dijera que era un error, pero él solo asintió con compasión en los ojos. «Sospechamos que esta firma fue falsificada», dijo. «Y esto ya no es solo un asunto de patrimonio». Teresa, sentada a mi lado, golpeó la mesa con fuerza, haciendo vibrar los papeles. «Esto ya no es despojo de bienes», dijo con rabia. «Esto es un plan de asesinato para cobrar un seguro». Sus palabras fueron como un cuchillo atravesando mi pecho. Cerré los ojos tratando de respirar, pero la imagen de Matías volvió a mi mente. Su mirada perdida cuando lo esposaron el día anterior. Su rostro demacrado como si llevara un peso insoportable. ¿Será que él sabía de este plan? ¿Será posible que mi propio hijo, el hijo al que amé toda mi vida, estuviera implicado en una conspiración tan atroz? Morales asintió, su voz grave pero firme. «Abriremos un nuevo expediente penal, y Matías también será investigado». Me quedé inmóvil, con la sensación de que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Matías, el hijo que alguna vez me tomó de la mano, llorando desconsolado cuando lo acosaban en la escuela, el que reía a carcajadas cuando yo le horneaba un pastel en su cumpleaños, ahora estaba siendo investigado por un complot que pudo haber acabado con mi vida. Quise gritar, correr hacia él, preguntarle por qué, pero solo me quedé ahí, con las manos cubriéndome el rostro, mientras las lágrimas caían en silencio. En ese momento, un policía entró apresurado, la voz cargada de urgencia. «Acabamos de detener a Soledad Márquez en el hospital. Está siendo interrogada». Morales asintió y me miró. «Señora Villalobos, lo que usted nos entregó, la grabación, el expediente, nos ha acercado más a la verdad. Pero necesito que esté preparada. Este espiral de crímenes es más profundo de lo que creemos». Asentí, aunque por dentro sentí que me hundía en un pozo sin fondo. Cada hallazgo era una herida nueva, y no sabía cuántas más podría soportar. Teresa puso una mano sobre mi hombro, su voz firme pero cálida. «Luz, ellos quieren convertirla en una víctima silenciosa, pero ahora usted es quien los ha desenmascarado». La miré a los ojos y vi en ellos confianza y determinación. Tenía razón. Habían intentado empujarme a la oscuridad, pero no me quedaría callada. Me limpié las lágrimas, respiré hondo. «Haré todo lo que sea necesario», dije, la voz ronca pero firme. «Ellos tienen que pagar». Camino a salir de la sede de la PFM, iba en el auto de Teresa, mirando por la ventana. Las calles de Puebla pasaban ante mis ojos, pero en realidad no veía nada. En mi mente giraban los recuerdos del hospital. Recordaba los días postrada en la cama, tan débil que no podía siquiera incorporarme. Recordaba a Esmeralda entrando con flores y una sonrisa falsa, diciéndome palabras de consuelo mientras a mis espaldas tejía la trampa. Recordaba a Soledad, con esa mirada esquiva cada vez que me inyectaba. Todo estaba planeado, paso a paso, para arrebatarme mis bienes y tal vez mi vida. Unos días después de la redada, estaba en la habitación del hotel cuando el teléfono vibró. La voz de Teresa sonó al otro lado de la línea, grave pero clara. «Luz, Matías ha sido puesto en detención preventiva, en espera de investigación. ¿Quiere verla?» Sus palabras me apretaron el pecho. ¿Ver a Matías? El hijo que me vio ser echada de mi propia casa.
el mismo cuyo nombre aparecía en un seguro de vida falsificado, el que ya no sabía si aún podía confiar en él. Guardé silencio, apretando el teléfono con fuerza, y susurré: iré. Esa mañana me encontré frente al centro de detención en Puebla, un edificio gris, con muros altos y cercado de alambre de púas. El viento helado me hizo estremecer, pero no era por el clima. Me aterraba enfrentarme a Matías, mirarlo a los ojos y buscar la respuesta a la pregunta que me perseguía. ¿Por qué hiciste esto, hijo? Pero sabía que no podía huir. Necesitaba escucharlo, necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. La puerta metálica se abrió, con un chirrido seco que resonó en el pasillo silencioso. Matías estaba sentado a la mesa, con la cabeza gacha, las manos esposadas sobre las piernas. El uniforme gris de reo lo hacía parecer pequeño, frágil, muy distinto del hombre alto que me cerró la puerta en la cara aquel día. Me senté frente a él, separada solo por una mesa de madera desgastada. La habitación estaba en silencio, solo el ventilador de techo girando con un zumbido constante, como si contara los segundos. Lo miré, esperando. Por dentro era un torbellino, rabia, dolor y una chispa diminuta de esperanza de que, en algún rincón, aún quedara algo del hijo que yo había amado. Matías levantó la mirada, los ojos enrojecidos, la voz ronca. «Mamá, me equivoqué. Perdóname, de verdad lo siento mucho». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Quise gritar, quise preguntar por qué pudo hacerme eso, pero me quedé en silencio, esperando a que siguiera. Bajó la cabeza, las manos temblorosas en los grilletes. «Estoy endeudado, mamá», dijo con la voz entrecortada. «Fracasé en una inversión inmobiliaria, perdí todo el dinero y luego Ramiro se enteró. Ellos prometieron ayudarme a salir de las deudas, con la condición de que me pusiera de su lado». Lo escuchaba, sintiendo que cada palabra era una pieza del rompecabezas que había intentado armar en tantas noches de insomnio. Matías relató, con la voz temblorosa, cómo Esmeralda y Ramiro lo habían manipulado, aprovechándose de su desesperación para arrastrarlo a su plan. «Dijeron que solo necesitabas firmar el poder y todo estaría bien», dijo, con la mirada fija en la mesa. «Nunca pensé que fueran a hacerte daño. Solo quería salvar a mi familia». Me quedé callada, pero por dentro hervía entre la rabia y el dolor. ¿Familia? ¿La familia de la que hablaba era Esmeralda y Sofía? ¿O era yo, la madre que había dado toda su vida por él? Quise preguntarlo, pero Matías siguió, la voz quebrándose. «Yo nunca quise que murieras. No sabía nada de la enfermera, ni del seguro de vida. Me dijeron que lo dejaran en sus manos. Si hubiera sabido que pensaban hacerte daño, jamás habría aceptado». Se desplomó sobre la mesa, las lágrimas cayendo y empapando la madera. Sus palabras me desgarraban el alma. Quería creer, quería pensar que Matías no lo había hecho con intención, que él también era una víctima más de los Domínguez. Pero la herida de la traición seguía ahí, abierta, sangrante. Recordé su mirada fría frente a la puerta de la casa. Recordé su silencio cuando Esmeralda me echó. ¿Podrían estas disculpas borrar todo lo que había perdido? Un golpeteo suave en el vidrio interrumpió mis pensamientos. El agente Morales apareció, señalando que solo quedaban 5 minutos. Miré a Matías, lo vi levantar la cabeza, con los ojos rojos de arrepentimiento. Abrí mi bolso y saqué un sobre viejo, sellado con cuidado, que había guardado desde la muerte de Guillermo. «Léelo», dije, empujando el sobre hacia él. «Tu padre lo escribió antes de morir. Él siempre creyó que harías lo correcto». Matías, con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta. Yo conocía cada línea, porque la había leído cientos de veces. Guillermo había escrito: «Matías, hijo querido, sé que tienes un buen corazón, aunque a veces te equivoques en el camino. La vida no es fácil, pero siempre tendrás a tu madre, que te ama más que nadie. Pase lo que pase, recuerda que la familia es el lugar al que vuelves, el lugar del perdón y el amor. Yo confío en que siempre elegirás hacer lo correcto, porque eres el hijo de tu madre y mío. Sé fuerte, y no dejes que la avaricia o el miedo nublen tu mirada. Siempre estaré contigo, aunque ya no esté aquí».
Matías leyó, y las lágrimas comenzaron a caer sobre la hoja, humedeciendo las letras de Guillermo. Se le quebró la voz, los hombros le temblaban, como si la carta hubiera despertado algo muy profundo dentro de él. Cuando levantó la mirada, me vio con los ojos llenos de remordimiento. «Voy a confesar todo», dijo, con la voz hecha pedazos. «Aceptar ir a prisión para pagar mis errores, con tal de que algún día puedas perdonarme». Las palabras de él fueron como una última puñalada, pero no para herirme, sino para abrir una herida que necesitaba sanar. Miré a Matías y vi en él la sombra del niño que corría detrás de mí en el jardín, que me abrazaba llorando cuando se caía. Pero también vi al hombre que eligió ponerse del lado de Esmeralda, que permitió que me echaran de la casa. Me levanté, no respondí, solo asentí levemente con la cabeza. No sabía si algún día podría perdonar, pero quería que supiera que aún lo veía, mi hijo, aunque hubiera tomado el camino equivocado. Matías me miró mientras la policía se lo llevaba, con los ojos llenos de arrepentimiento. La puerta metálica se cerró y el chirrido sonó como un punto final a nuestro encuentro. Un mes después de enfrentar a Matías en el centro de detención, me senté en la sala del tribunal en Puebla, con las manos apretando el borde de la banca de madera y la mirada fija en el juez que leía la sentencia. La luz que entraba por la ventana resaltaba las partículas de polvo flotando en el aire, como si toda la sala contuviera la respiración. Esmeralda Domínguez. La voz del juez retumbó, firme y solemne. 20 años de prisión por fraude, conspiración para despojo de bienes y tentativa de homicidio. Cerré los ojos, como si una piedra enorme hubiera sido levantada de mi pecho. Luego siguió con don Ramiro Domínguez, 18 años de prisión por dirigir la red de fraudes, Beatriz Domínguez, 15 años por complicidad, y finalmente, Soledad Márquez, la enfermera que intentó infectarme deliberadamente, 8 años de prisión por prácticas médicas ilegales. Cuando nombraron a Matías, mi corazón se encogió. Matías Villalobos, dijo el juez, 3 a 5 años de prisión, con reducción por haber colaborado como testigo contra la familia Domínguez. Agaché la cabeza. Las lágrimas cayeron en silencio. Mi hijo, el hijo al que amé toda la vida, ahora debía pagar por sus errores. Pero dentro de mí hubo un alivio. Había decidido decir la verdad. Había elegido ponerse del lado de la justicia, aunque fuera tarde. Cuando terminó el juicio, me puse de pie y salí de la sala, con la sensación de que un capítulo doloroso de mi vida se había cerrado, aunque la herida seguía latente. Semanas después, cuando la policía ya había concluido las investigaciones, regresé a la casa de la calle Magnolia. La puerta de madera antigua había sido pintada de un tono marrón cálido, justo como le gustaba a Guillermo. Empujé la puerta y entré. El aroma de las rosas del jardín se coló, suave como un saludo. La casa seguía igual, pero ya no era el mismo hogar de antes. Las paredes que habían guardado las risas de Matías de niño, las noches en que Guillermo leía el periódico en la mesa, ahora solo eran recuerdos. Me quedé en la sala, respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Esta era mi casa, la había recuperado, pero el precio había sido demasiado alto. Teresa llegó una mañana con una caja llena de clavos y un martillo. «Tenemos que volver a colgar las fotos familiares, Luz», dijo sonriendo. Asentí y juntas abrimos la caja de cartón que había traído del hotel. Una foto de Matías a los 5 años, abrazándome fuerte en el parque, con una sonrisa radiante. Otra del día de mi boda con Guillermo, sus ojos mirándome con ternura. Colgamos cada foto en la pared y con cada clavo sentí que reconstruía un pedazo de mí misma. Una tarde, escuché golpes en la puerta. Afuera estaban la señora Herrera y la familia Beltrán, con una charola de panes caseros que olían a canela. «Luz, le estamos muy agradecidos», dijo la señora Herrera, con los ojos llenos de lágrimas. «Si no fuera por usted, este vecindario ya estaría perdido». El señor Beltrán asintió, tomó la mano de su esposa y agregó con voz grave: «Usted nos devolvió la esperanza, Luz. Usted es nuestra heroína». Sonreí, sintiendo un calor en el pecho, como si el sol de invierno me hubiera tocado. «Yo solo hice lo correcto», respondí, invitándolos a pasar.
Nos sentamos alrededor de la mesa y compartimos historias del barrio, como en los viejos tiempos. Unos días después, Elena Jimeno, una vecina que recién se había mudado, tocó la puerta. «Señora Luz, organizo una lectura en la universidad este fin de semana», dijo con voz entusiasmada. «¿Quiere acompañarnos? Creo que le va a gustar». Yo dudé un momento, pero la mirada sincera de Elena me hizo asentir. «Está bien, iré». Fue la primera vez que salí de mi propio encierro, participando en actividades comunitarias, conversando con extraños que, sin embargo, me devolvían la sensación de estar viva. Empecé a involucrarme más, desde las reuniones del barrio hasta las clases de voluntariado, como si cada paso fuera una forma de sanar mis heridas internas. Un día, mientras estaba con Teresa en nuestra cafetería habitual, le hablé de la idea de crear un fondo de apoyo legal para adultos mayores víctimas de abuso financiero. «Quiero llamarlo Fundación Guillermo Villalobos», dije con la voz temblorosa, «para honrar su memoria y para que personas como yo, como la señora Herrera, no tengan que luchar solas». Teresa me tomó la mano con los ojos brillantes. «Es una idea maravillosa, Luz. Yo la ayudaré a hacerlo realidad». Meses después, el fondo fue inaugurado en una pequeña ceremonia en el centro comunitario. Me puse frente al micrófono, mirando los rostros conocidos del vecindario Magnolia y también de personas nuevas que habían llegado a apoyar. «Nadie debería tener que luchar solo», dije, con la voz entrecortada pero firme. «La justicia no es solo para mí, sino para todos los que alguna vez fueron despojados de su voz. Perdí muchas cosas, pero me encontré a mí misma y quiero ayudar a otros a hacer lo mismo». Los aplausos llenaron la sala y vi a la señora Herrera limpiarse las lágrimas, a Elena sonriendo y a Teresa asintiendo con orgullo. Esa noche, me senté en el jardín trasero, con la luz de las velas brillando junto al retrato de Guillermo. El aroma suave de las rosas me recordaba los días felices que habíamos compartido. Pasé los dedos sobre la foto y susurré: «Gracias por darme la fuerza para conservar la casa y para encontrarme a mí misma». Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de liberación, de esperanza, de saber que había hecho lo correcto, que había sobrevivido a la tormenta y me había vuelto más fuerte. En ese instante, supe que él me estaba sonriendo, desde algún lugar. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.